este punto estarían los 200 metros de atletismo. Y, por ejemplo, cerca del minuto, aquí en el caso de la natación, estarían los 100 metros, estarían los 400 metros en atletismo. Vemos que el sistema energético o la energía es suministrada a través de la glucólisis anaeróbica con formación de lactato. Aquí en este punto también, al principio, donde estamos hablando de la duración de los 10 segundos, aquí entran todos los deportes cuyos movimientos son de alta intensidad y de corta duración, con movimientos explosivos como los deportes de conjunto, el básquetbol, el fútbol, también tenemos aquí los saltos y todo gesto deportivo de corta duración y de alta intensidad. El tipo de fibra que va a predominar son las fibras de contracción rápida o las fast twitch, como lo vieron en la clase anterior. En la medida que vamos extendiéndonos en el tiempo, vemos que los sistemas energéticos van cambiando y que no es posible sostener la misma intensidad. Vemos que cuando vamos ya acercándonos a los 3 minutos, empieza a tomar mayor importancia la formación de energía a través de la vía aeróbica. Vamos disminuyendo la utilización del glucógeno por la vía anaeróbica y empezamos a utilizar glucógeno por la vía de la oxidación. En este punto, en alrededor de los 6 minutos, estamos hablando de un sistema mixto. ¿Por qué? Porque tenemos una alta todavía utilización de glucólisis por la vía anaeróbica y empieza a ser también importante la glucólisis por la vía de la oxidación. Los eventos que duran alrededor de los 3 a los 6 minutos, aquí podríamos ubicar los 400 metros de natación, que andan por los 4 minutos, menos para el alto nivel. Podríamos ubicar el 1500 en el atletismo. Estos deportes requieren un gran nivel de consumo de oxígeno y que es una variante que nosotros sabemos que tiene un alto componente genético. Por consiguiente, si nosotros somos entrenadores de un evento que dure por acá, vamos a potenciar. Primero, en la selección de talentos estaríamos buscando atletas que tengan un alto nivel de consumo de oxígeno genético. 2, dentro de nuestra planificación del entrenamiento en el periodo de preparación especial, dependiendo del tipo de planificación que estemos, o previo al sistema competitivo, nosotros vamos a potenciar principalmente el trabajo de VO2 Max. De aquí vamos viendo las necesidades de evaluación y control. Por ejemplo, en estos deportes que se ubican en este punto, en la medida que el evento se va prolongando y vamos alrededor de eventos que duran de los 12 a los 30 minutos, el VO2 Max sigue siendo importante, pero empieza a cobrar importancia también el manejo del umbral. Entonces, en un evento, por ejemplo, como el 5000, que dura aquí en este punto alrededor de los 12 minutos, además de nosotros medir el VO2 Max, empieza a ser importante, no determinante, pero sí podríamos tener también en el periodo de base o en la preparación general, conocer dónde se ubica el umbral. En la medida que nos vamos extendiendo en el tiempo y llegamos a eventos cuya duración esté alrededor de las 2 horas, vemos que el lactato anda alrededor de los 4 milimoles, y los que están familiarizados con eventos o deportes de resistencia saben que teóricamente el umbral anaeróbico se ubica alrededor de los 4 milimoles, ¿verdad? Sabiendo nosotros que el umbral anaeróbico también lo conocemos como BT2 o el umbral ventilatorio 2, que no es más el punto en el cual se dispara la acumulación de lactato. En estos deportes que duran aquí
resulta determinante poder nosotros medir el umbral anaeróbico. Entonces, a partir de aquí, si cada uno de ustedes ubican en qué punto de esta línea de tiempo-intensidad se ubica su deporte, ustedes pueden gráficamente identificar si está acá. Ustedes al inicio del lado izquierdo de su pantalla, bueno, primero diríamos, mi deporte es anaeróbico aláctico, por consiguiente requiere unos altos niveles de fuerza y principalmente fuerza explosiva. Necesito una acumulación de fosfatos. Posiblemente aquí también tengo que analizar si la velocidad que debo realizar es con toma de decisiones o sin toma de decisiones. Es parte de la caracterización. Por ejemplo, ¿qué es una velocidad de reacción con toma de decisiones? Típico de los deportes de combate y de los deportes de conjunto o de balón. En un deporte de combate, a un ataque se analiza y la reacción o el movimiento a ejecutar dependerá del análisis que se realice. Mientras que en la salida de natación es una velocidad de reacción simple, porque al silbato, la salida o el movimiento de fuerza explosiva será siempre el mismo. En la medida que me voy para acá, cuando voy trabajando alrededor de los 12 milimoles en deportes lactáceos, por ejemplo, en la natación, sería muy aplicable un test de 7x200 escalonado con toma de lactato. Si me ubico más hacia este punto, yo tengo que buscar test dentro de mi deporte que me midan el VO2 max. Ese es el tipo de control y evaluación que voy a buscar. Si yo me ubico más hacia la derecha, eventos más prolongados, aquí por la hora, aquí no aparece, parece 30 y 60, pero aquí en el medio estaría más o menos la hora. En los eventos que duran la hora, por ejemplo, los 21K corriendo, es determinante y fundamental el umbral anaeróbico. Tendríamos que buscar test específicos para determinar el umbral anaeróbico en mi deporte. Por ejemplo, no es lo mismo determinar el umbral anaeróbico, el test que vamos a aplicar en un nadador de aguas abiertas de 5 kilómetros, que el que vamos a ubicar en un contrarrelojista de ciclismo en un evento de una contrarreloj de 1 hora. Ni el mismo test que utilizaríamos en un corredor de 21K. Si me voy al extremo derecho, arriba de las 2 horas, hay otro factor que cobra mucha importancia, que es lo que conocemos como la economía de esfuerzo. Bien, creo que con esta parte cada uno ha ido logrando ubicar. Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque en función de esto van a escoger el test que ustedes van a proponer en su caracterización de su deporte. Vamos a ir ahora, después de ir entendiendo lo que es la evaluación y el control como un proceso y entender de qué depende que nosotros escojamos un test u otro, vamos a ir viendo algunos conceptos que son importantes que los tengamos claros. ¿Qué vamos a entender por evaluación? Sé que la evaluación es un proceso que identifica, capta y aporta información que apoya la toma de decisiones y retroalimenta a los responsables y participantes de los planteamientos, acciones o resultados de un programa. Aquí, en la gráfica, pues nosotros vemos en la primera se está haciendo un análisis biomecánico, se está tomando información y hay una retroalimentación al nadador.
En el segundo ejemplo, nosotros tenemos una hoja de control de talla de curvas de crecimiento para ver si está dentro del percentil adecuado, de acuerdo a la edad. Esta tabla serviría mucho para los que trabajamos con infantos juveniles. Si en determinado momento vemos que un atleta no está logrando el peso o no está en el percentil o está en un percentil muy bajo, pues nosotros ya tendríamos que empezar a evaluar otros aspectos para poder encontrar las causas que motivan esa falta de crecimiento. Y en esta otra gráfica, en cuanto a la evaluación, aquí nosotros tenemos 3 ejemplos de lo que puede estar pasando a nivel de carga interna con el efecto de la sobrecompensación. En la primera parte, en la de arriba, esto sería el sueño de todo entrenador, ver que rompemos la homeostasis o el estado de equilibrio, hay un estado de fatiga y logramos una sobrecompensación. Aplicamos nuevamente la carga y vamos logrando consecutivamente nuevos niveles o estados de condición física más elevados. Luego tenemos el enemigo, lo que no queremos es, estamos aplicando las cargas, pero no estamos evaluando y no estamos controlando adecuadamente la recuperación del atleta y vemos que hay una caída de la condición cada vez, en vez desde el punto de inicio donde estaba su homeostasis al principio de la temporada, vamos hacia abajo, cada vez los tiempos son peores, posiblemente cuando estemos en este punto estamos cayendo en una fatiga crónica. Sabemos que la fatiga aguda es una disminución temporal de la capacidad de trabajo, pero cuando caemos en una fatiga crónica afecta mayor cantidad de sistemas dentro del organismo y el cuerpo no es capaz de recuperarse. Luego tenemos otro ejemplo, un atleta que está aplicando cargas, pero que esas cargas no son lo suficiente, su capacidad de estímulo no son lo suficientemente grandes como para provocar una sobrecompensación. O lo que puede estar pasando en el tercer ejemplo aquí de mantenimiento del rendimiento es que la aplicación del momento de la segunda carga no es el adecuado. Vemos que ni sube, no hay una tendencia hacia arriba. Ahora, este tipo de comportamiento de la gráfica de fatiga va a estar también en relación al tipo de planificación de entrenamiento que nosotros estemos usando. Por ejemplo, si estamos usando una planificación contemporánea con cargas acentuadas o concentradas, como se trabaja en un ATR, nosotros esperaríamos que durante el mesociclo exista un comportamiento como el de la gráfica de en medio, llegar a un estado de fatiga un poco más profundo para lograr una sobrecompensación más alta. Pero esto estará en función y en relación de los objetivos planteados al inicio. Y nosotros también tenemos que tener en este caso, por ejemplo, el segundo, es mecanismos de control para evitar que la fatiga se nos salga de las manos y entremos en un momento, pasar de la fatiga aguda a la fatiga crónica y caer en un sobreentrenamiento que podríamos tardar muchos meses. ¿Cómo logramos esto? Pues a través del control de las variables de carga externa y de carga interna. Ahora, ¿qué nos referimos con un test? Un test es un instrumento, procedimiento o técnica usada para obtener información. Aquí tenemos un ejemplo de una evaluación de la estatura. Nosotros tenemos información. Esta información pues la podemos usar para
control de la evolución de nuestro atleta, si está ganando peso, si está perdiendo peso, si está creciendo, si no está creciendo. En el caso que estamos midiendo la estatura, vimos en la gráfica anterior que tenemos una curva de talla peso, ver qué está pasando, si no está creciendo. Ahora, también en la estatura, por ejemplo, nosotros tenemos que va relacionado con la composición corporal, de acuerdo al deporte. En este caso tenemos aquí deportes de combate. Si las características de talla, peso y las características de composición corporal son acordes a la actividad deportiva que nosotros desarrollamos. En cuanto al otro concepto, que es la medición, hablamos que es un proceso utilizado para recolectar información, la información obtenida en el test. En la medición nosotros atribuimos un valor numérico a los resultados. Bien, vamos llegando a los